Muy buenas tardes. De nuevo con ustedes y en la gratísima compañía de doctor Yayo Vicente Castro. Don Yayo es doctor en medicina veterinaria, pero además tiene dos maestrías que complementan muy bien una de las profesiones más difíciles, que es la veterinaria. Ustedes estudian a cientos de diferentes razas, ¿verdad? Un médico es la especie humana. Ustedes ven miles de especies y sus variantes. Entonces, tiene que ser una formación académica y además de estructura cerebral realmente muy interesante la de los médicos veterinarios. Pero además Yayo tiene una maestría en bioética y tiene otra maestría en administración pública. Él fue director de SENASA durante una serie de años y experto también en temas de epidemiología. El tema obligado con Yayo sería la variante Delta, pero vamos a comenzar hablando de otras cosas que tienen que ver mucho con lo que estamos viviendo con el virus del COVID y sus diferentes variantes, que es cómo está la sociedad organizada en este momento. Y aunque no estaba dentro del tema, Yayo, hay algo que a mí me tiene estos días realmente preocupada. Y en Costa Rica es que pasadas las elecciones, uno ve como un don Rolando Araya que pierde frente a José María Figueres, dice no lo apoyo, me voy a otro lado. O sea, dejo tirado el compromiso que tenía con el partido que me permitió ser candidato. Yo te decía que es como el niño que coge la bola y se va porque le metieron un gol, la bola era de él y entonces deja la mequenga coja. Y también lo vimos en Costa Rica, en la unidad y social cristiana con el diputado Muñoz, que dijo que no iba a participar más en política porque había perdido frente a doña Linet Saborío. Bueno, eso no es solo está pasando en Costa Rica, está pasando en el mundo. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿cómo lo ves? ¿Cómo enfrentar algo que tenemos que enfrentar en colectivo todos, que es la pandemia y que es los problemas económicos y sociales que tenemos como país, con estas respuestas de negación de las reglas del juego? Así es, Mimi, muchísimas gracias por la invitación, realmente un gran honor. La democracia es un sistema que requiere demócratas, ¿verdad? Hay mil maneras de aparecer democrático y jugar por debajo. Siguiendo tu ejemplo del fútbol, en la cancha del fútbol ocurre lo que el árbitro dice que ocurrió. Antes del partido, los dos equipos realmente se comprometen a respetar lo que el árbitro diga. Esa figura en legal se llama el árbitro arbitrador. Es decir, lo que el árbitro determine es lo que es. Me guste o no me guste, equivocado. Me guste o no me guste, porque si no, dejo de jugar fútbol. Y si uno no quiere al árbitro, lo que hay que hacer es irse a mejenguear sin árbitro. Pero eso ya no es fútbol profesional. Entonces, por supuesto que devolviéndonos al campo político, el gran árbitro se llaman los tribunales supremos de elecciones, que se llaman distintos en diferentes países, pero hay que respetar lo que ese tribunal diga. No respetar eso equivale a no respetar al sistema democrático, que en este caso es un sistema que sirve para tomar decisiones. ¿Quién nos va a gobernar en los próximos años? Así que lo que hizo López Obrador en México cuando no quiso aceptar su derrota, lo que hizo Keiko Fujimori de no querer aceptar su derrota, lo que hizo el presidente Trump en Costa Rica. Otón Solís no quiso reconocerle la victoria a Oscar Arias. Eso es simplemente antidemocrático. En el plano del fútbol sería antifutbolístico. El árbitro es el tribunal electoral y ese árbitro se respeta, porque de otra manera el juego se corrompe y deja de ser un juego aceptable. Así que
Es una paradoja de la democracia que descansa en el que pierde, no en el que gana. Por supuesto que hay otros mecanismos de darle la vuelta a la democracia, como la que está haciendo el presidente Ortega, que es descalificando, metiendo a la cárcel o extraditando de una manera fea a todos los contendores, de tal manera que él quede prácticamente como candidato único. Bueno, el sistema democrático tampoco funciona así. Y tampoco funciona con fraudes masivos, ¿verdad? Es posible que funcione con errores humanos, porque imposible que los tribunales electorales contraten ángeles, contratan seres humanos que se equivocan si, por su propia naturaleza. Pero mientras no sean fraudes masivos, los resultados no se tuercen, ¿verdad? No se irrespetan. Así que esos son, digamos, los tres principales mecanismos por los cuales se burla la democracia. Uno es desconocer el resultado, aunque el Tribunal Electoral lo diga. Lo otro es quitar a los contendores de una forma poco aceptable. Y la tercera forma es con fraudes vistosos y claros, lo que ocurrió en Costa Rica, seguramente antes de 1948, cuando los votos se contaban en la casa presidencial. Bueno, pero Costa Rica ya consiguió una disciplina democrática electoral muy madura, y no luce en este momento que un perdedor salga espochicando, salga diciendo que no acepta el resultado, porque este es un pueblo que tiene una enorme formación democrática y no es aceptable entonces ese tipo de berrinches que hacen los que pierden. Ahora, ¿estamos vacunados como democracia frente a esto? ¿O a pellizco se mata un elefante? Es decir, lo pregunto porque la pandemia ha sacado lo mejor y lo peor de todos nosotros, ¿verdad? Los actos más heroicos y posiblemente los actos también más egoístas. Pero uno siente que a nivel internacional, la crisis económica, la pandemia, ha sacado adelante muchas de las voces autoritarias o de la gente que quiere dejar de jugar con las reglas de la democracia, que dicen que es mucho mejor resolver con una autoridad muy fuerte todos estos problemas. Los costarricenses que están enamorados de Bukele son muchos. Igual el respeto para los países de mano dura que enfrentan esta situación. Entonces, esa democracia, es decir, que es el anhelo de todos nosotros, mejorarla día con día, ¿está vacunada frente a los Definitivamente no, efectos Mimi. secundarios de la pandemia? No, definitivamente no. La verdad es que la democracia se construye todos los días y se destruye todos los días. Y se destruye de muchas formas, pero seguramente la peor forma de destruirla es dejar de creer en el sistema. Realmente la política no es racional, es un sentimiento, y cada vez que vemos, por ejemplo, estos actos de corrupción que nos tienen realmente impactados a todos, y que todos los días como una cebolla nos revelan un nuevo capítulo de esta novela y nos refuerzan que el sistema está en problemas seriosísimos. En general, las poblaciones no discriminamos, todo lo juntamos porque es más sencillo. Entonces, es muy posible que terminemos concluyendo no que está mal CONAVI, sino que está mal el país, no que está mal la empresa privada que corrompió a algunos funcionarios de segundo y tercer nivel, sino que está mal el gobierno entero, sus ministros, sus viceministros, sus presidentes ejecutivos y, por supuesto, en los otros poderes que no son el ejecutivo,
comienzan a ser metidos en el mismo saco como el Poder Judicial, como el Poder Legislativo, como el Poder Electoral. Entonces, cada vez que hay un tsunami como el que estamos viviendo, porque esto apenas empieza, lo que ocurre es una pérdida de confianza en el sistema, y la pérdida de confianza en el sistema es lo peor porque no se propone un sistema alternativo. ¿Verdad? Mejor que la democracia, con todos y sus males, no existe un sistema mejor. ¿Verdad? Cualquier otro sistema es bastante peor. Así que quitar la democracia va a ser casarnos con lo más feo, va a ser renunciar a algo que es perfectible para meternos en algo que es una espiral totalmente defectuosa y que nos va a llevar cada vez a algo mucho peor. Es una sensación entonces de nunca llegar a tocar fondo. La democracia hay que construirla todos los días sabiendo que todos los días se destruye, porque así funcionamos los seres humanos. Veamos lo que pasó en Roma, cómo se pasó de república a imperio, de imperio a república, porque los sistemas se van agotando si no los vamos renovando. Y eso es peligrosísimo, peligrosísimo, porque caemos en manos de aventureros políticos que no entienden cómo darle, hacer un gobierno pensando en el otro, pensando en las minorías, pensando en la gente desvalida, porque no siempre se tiene un gobierno así con pesos y contrapesos, con gente que pueda poner en claro y sobre el tapete sus problemas económicos, sociales, sus ambiciones, lo que pretende. Y por supuesto que en un gobierno totalitario todas esas voces disidentes se callan de una manera muy lamentable, y terminamos con un gobierno que solo sirve para militarizar, o para crecimiento económico, o para torerías de los que están mandando. Y entonces al mismo tiempo vamos a deteriorar salud pública, vamos a deteriorar educación, vamos a deteriorar todo el resto de los componentes que necesitamos para ser ciudadanos de primer mundo. Ay, pareciera que todos nos sentimos, perdón, quería volver a algo que señalaste y en eso me desvié. Señalaste la capacidad humana no positiva, en este caso, sino negativa, de juntar todo, de no poder separar frente a una, ¿verdad? El cerebro tiende a juntar las cosas diferentes para tener una respuesta inmediata. Y eso que dijiste es realmente preocupante. Es la prensa o la sociedad que habla de todos los políticos son corruptos. Eso hizo que la clase política viniera menos, que la mejor gente no quisiera meterse en política, y que los partidos políticos padecieran al extremo en que están ahora. Una prensa que tiende a generalizar también, ¿verdad? Todos son corruptos en el gobierno. Y eso es uno de los grandes peligros de la democracia, precisamente. Es decir, qué fácil decir todos son corruptos en el gobierno. Pues si yo hemos trabajado en el gobierno y sabemos cuánta gente hay que se mata trabajando con enorme honestidad al interior del gobierno. Uno sabe cuántas maestras han dado su vida salvando a niños en riesgo y entregando para formarlos, pero también sabemos que hay una minoría que ha comprado sus títulos y que no está capacitado para enseñar, ¿verdad? Y lo que vemos a ese grupo minoritario de corruptos y de gente incapacitada, sin ver el resto, y tomamos decisiones muy rápidamente con un pensamiento tan sesgado. Es decir, eso es muy preocupante. Me gustó tu reflexión sobre eso.
Así es, así es. Es sencillo ver la mosca en la pared blanca, aunque la mosca vuele rápidamente y la pared vuelva a quedar inmaculadamente blanca. Hay muchos estudios que muestran cómo hay que hacer un esfuerzo para ver la integralidad, porque terminamos viendo nada más sesgadamente un asunto en particular. Y eso nos sucede hasta con la gente, ¿verdad? Que comenzamos a ver solo sus virtudes y no sus defectos, o solo sus defectos y no sus virtudes. Con héroes, comenzamos a pensar que fueron santos en todos los extremos de su trayectoria, o diablos en todos los extremos de su vivir. Y eso no es así. Aprender a ver la integralidad es todo un ejercicio permanente, permanente que, permanente que hay que ver cómo se... Este es tu hermoso perro. Ese es mi hermoso perro, sí, 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 sí. Una ¿Ves? belleza de perro. Ese es Otto, llamando la atención. Pero bueno, tenemos necesidad entonces de ver más integralmente. Y lo que hemos tratado de hacer para ver esto con más integralidad es dividirnos el trabajo, que alguien esté dedicado a los asuntos culturales, que alguien esté orientado a tener los asuntos de salud, que alguien esté orientado a ver los asuntos de infraestructura, que alguien esté orientado a ver los asuntos de corrupción, y de esa manera la sociedad crece de una forma muchísimo más integral. Pero cuando ponemos sobre el tapete un solo problema, por supuesto que de repente tenemos una sociedad que solo está atendiendo un problema, y eso hace que se descuiden y se retrasen los demás problemas del país, y eso finalmente termina cobrando un precio muy alto, muy alto. Y sí, la prensa tiene una culpa importantísima y la ha tenido siempre. Hay pruebas de eso, se mide en los países, por ejemplo, qué porcentaje de los radio o teleperiódicos dedican a ver la parte roja, accidentes, violencia, qué porcentaje dedican a ver problemas nacionales o soluciones, qué porcentaje dedican a los deportes, y eso va generando a un ciudadano de que de alguna manera responde a ese modelaje que hace la prensa. Y hoy además se le suman las redes sociales, que también tienden a focalizarse más en lo malo, ¿verdad? Y entonces vamos generando, vamos saliéndonos de un ser humano feliz para irnos metiendo a un ser humano acongojado, que no sabe si el futuro va a ser mejor, no sabe si tener esperanza o al revés, sentirse pesimista. Y, y eso hay que ver cómo lo resolvemos, pero no lo vamos a resolver con un populista, no lo vamos a resolver con un dictador, no lo vamos a resolver con un improvisado. Pero esa angustia y ese estrés que vivimos todos en esta época, nos nubla la razón. Entonces, no es la manera de resolverlo, pero el nublarlo la razón también hace que actuemos más emocional y racionalmente de la cuenta. Aquí me acuerdo de otro tema que que estás manejando, ¿verdad? Y del que hablamos antes del programa, y que tiene que ver con otra división en el cerebro del ser humano, de todos nosotros y de las sociedades, que es la división que se da, que no debería darse, porque en realidad debería haber un flujo entre una cosa y la otra, pero se ve como choque y no como flujo, que es el tema de la globalidad, el mundo globalizado, ¿verdad? Y lo local. Y cómo nos cuesta lograr que ambos concilien o se dé un flujo entre uno y el otro y no un choque, ¿verdad?
Es la Bueno, globalización el tema, la que mató a la sociedad costarricense y los otros te dicen la Costa Rica ideal del estado de bienestar y los otros te dicen no, es la globalización la que ha desarrollado económicamente a Costa Rica y la ha modernizado y ambos llegan a tales extremos que se matan entre sí a gritos, ¿verdad? Y sin ningún vaso de comunicante entre ambos grupos. Así pareciera que está dividido el mundo, ¿verdad? Es muy complejo. sí, esa tendencia de ser binario, de pensar solo en blanco y en negro, es una tendencia que hay que combatir y no lo vamos a lograr nunca a combatir y tener éxito y victorias, pero es completamente cierto. La globalidad es irreversible, la iniciamos hace siglos, la hemos venido perfeccionando en muchas cosas, nos falta todavía la globalidad en migración humana, todavía eso no está fluyendo bien, aunque ha habido ya grandes bloques que han permitido que la gente pase fronteras sin tanto escollo, pero la verdad que comienza a existir esa aldea global que se nos anticipó hace varias décadas. 40 Los años. aviones, sí, los aviones, internet, la televisión por cable, todo esto hace El con que comercio. la moda en California de repente la moda en la Carpio, ¿verdad? No, termina llegando a todos los extremos. Pero bien, si la globalidad nos trae cosas muy buenas y nos trae cosas que no son tan buenas. Cuando abrimos las fronteras al comercio, ninguna duda que Costa Rica pasó de $3,000 per cápita por año a casi 18,000 en la actualidad. Por supuesto que pasamos de exportar 5 productos a exportar casi 3,000, de exportar a 60 mercados a exportar al mundo entero, casi 170 mercados. Y esa diversidad en la exportación y de mercados nos ponen en tierra segura, porque si algo se cae, no se cae el país entero. Pero al mismo tiempo, ¿qué nos impide a nosotros o a muchos de nosotros migrar a un país donde estén resueltos los problemas que en Costa Rica todavía deben ser resueltos? Y problemas que son colectivos y que si nosotros no somos solidarios no los resolvemos. Devolvámonos otra vez entonces a la pandemia que estamos sufriendo y que comenzó hace muy poquito tiempo y terminó en todo el mundo. Eso es un problema de la globalidad, ¿verdad? Pero mientras no tengamos inmunidad de rebaño, vacunas efectivas puestas a la mayor parte de la población, las vacunas hay que complementarlas con esfuerzos colectivos de distanciamiento social, de lavado de manos, de no salir como lo estamos haciendo vos y yo el día de hoy, cuando hay tecnología que permite seguir en la casa y no estar interactuando con otras personas, enfermándonos si estamos enfermos o enfermándonos si entramos en contacto con alguien que está enfermo. Todas esas medidas son necesarias para complementar la vacuna que todavía no es tan efectiva como se podría hacer si hubiéramos llegado a vacunar al 80, al 85, 90% de la población. Entonces, veamos que se están abriendo grandes retos colectivos que hay que ver cómo hacemos. La desocupación ha sido horrible. La última encuesta del INEC nos dice que la capacidad de gasto de costarricenses se ha visto disminuida. Hemos entonces, nos hemos metido en ingreso en un mundo que ya habíamos superado. Tenemos a la seguridad social, sobre todo en cuanto a pensiones y salud, en aprietos muy grandes. Mimi,
no sabemos si vamos a lograr sostenerlo los próximos 20 años. Está entrando en crisis y la crisis se va a agudizar en los próximos 3, 5 años y no sabemos si vamos a resolverlo. En cultura estamos en crisis enormes, estamos en crisis en agricultura, estamos en crisis tras crisis y al mismo tiempo un problema ambiental que vive el mundo con el cambio climático y aquí se puede hacer muchísimo, pero veamos que si estamos distraídos, que eso es lo que hace el pensar solo en un problema, mientras estemos distraídos, vamos a quitar el renglón de la protección de los ambientes naturales que están en nuestras ciudades y por supuesto en nuestro campo. ¿Verdad? ¿Qué está pasando con los mapaches de San José? ¿Verdad? ¿Es preocupación hoy día? Por supuesto que no. Tenemos que ir a un corte, Yayo, y lo del cambio climático lo estamos viendo, ¿verdad? Irán a 50 grados a la sombra, ¿verdad? Pero bueno, podemos retomar ahora después del corte. Ya regresamos con ustedes. No es tan preocupante como... De nuevo con ustedes, nuestro invitado de hoy es el doctor Yayo Vicente, y en el corte estábamos hablando de la primera mitad del programa, en la contradicción que a veces vemos entre globalidad y localidad en lugar de unificación de pensamiento y buscar la solidaridad, lo colectivo en lo local frente a las cosas positivas y negativas de la globalidad. La pandemia traída por la globalidad que puede hacernos distraernos del otro gran problema que tenemos como humanidad y que estaba señalando Yayo, que es el cambio climático. Ahí fue que cortamos para el anuncio de mediodía. Así es. Y yo quisiera retomarlo y decirle, si a usted no le gusta el barrio donde vive, tiene dos maneras de resolverlo. O cambia de barrio o mejora su barrio. Pero para mejorar su barrio usted va a tener que ver cómo se reúne con sus vecinos y se mejora el barrio en conjunto. Y esa solidaridad que me beneficia a mí, porque yo vivo ahí, es la que hay que rescatar. Porque si no, lo que hacemos es irnos a otro lugar donde el barrio está más bonito y resolvimos el problema sin dejando el problema a otros. Bueno, la solidaridad significa arrollarnos las mangas y resolver los problemas que vemos. Algunos son tan concretos como el ejemplo que acabamos de mencionar y algunos son muchísimo más abstractos y no por eso menos importantes. El problema ambiental es un problema enorme. En este momento, por decir algo muy puntual, en este país logró revertir la cobertura boscosa y en este momento tenemos el 50% del territorio nacional con área boscosa. Pero al mismo tiempo tenemos la red vial más densa de Centroamérica. Una de las más densas de América Latina. Y es sí, increíble. Y entonces, hoy podemos decir, afirmar por estudios que han hecho científicos, que están muriendo más animales silvestres atropellados que por la caza ilegal. En Costa Rica la caza es ilegal, pero se sigue haciendo, pero estamos matando animales con nuestros vehículos. Más animales que la caza ilegal. Y hay que señalar además que la biodiversidad con la que les rajamos al mundo significa que tenemos más especies por metro cuadrado y al mismo tiempo menos individuos por especies, ¿verdad? Por ejemplo, en el hemisferio norte o el hemisferio sur, ¿verdad? Ustedes van a ver menos especies, pero muchísimos individuos de cada especie. Ustedes van a las afueras de Nueva York y van a ver venados, y hasta peligrosos son, ¿verdad? De tantos que hay en las carreteras.
pero no hay tanta diversidad. En Costa Rica la diversidad significa fragilidad, porque hay poquitos quetzales, porque hay poquitas dantas, porque hay poquitos jaguares, porque hay poquitos pumas, porque hay poquitos tepezcuincles, y entonces cada vez que uno de esos animales muere por cacería y ahora por atropello, le damos un duro golpe a esa biodiversidad. Bueno, pero si estamos pensando en Meco y H. Solís, que hay que pensarlo, estamos descuidando los pasos de fauna que este país ha pospuesto tantos años y no podemos seguirlo haciendo. Por eso la necesidad de un país que divida las preocupaciones en grupos de trabajo y logre entonces un desarrollo más integral. Pero si todos estamos pensando nada más en cómo un señor y una señora se dedicaron a organizarse para corromper al empleado público y lucrar con eso de una manera fenomenal, pues dejamos de arrollarnos las mangas y pensar entonces que aquí no hay nada que hacer. No, hay muchísimas cosas que hacer y que los encargados de poner en controles a la corrupción lo hagan y lo hagan y lo hagan bien, porque la corrupción ha existido desde que el ser humano se comenzó a vivir en sociedades y tener los controles para que la corrupción no se desarrolle es un deber y pareciera ser que efectivamente esos controles fueron brincados de una manera u otra porque nos damos cuenta porque hubo un soplón, porque hubo alguien que cantó, porque hubo un sapo, ¿verdad? Y la verdad es que así no puede combatirse la corrupción hay que combatirla mediante procedimientos y sistemas que la mantengan a raya, ¿verdad? Pero que eso lo hagan quienes están especializados en eso y nosotros cada uno tratemos de sacar adelante este país en todas sus dimensiones de manera tal que sigamos siendo orgullosos del país que nos legó Juan Mora, del país que nos dejó, que hemos venido construyendo desde los casi 200 años de independencia, cada día mejor, un país educado, un país que ha logrado pasar de renta baja a renta media y que ambiciona tener renta alta, un país que tiene la red de carreteras más grandes de Latinoamérica, un país electrificado, un país que ambiciona seguramente energías más y más limpias con menos y menos impacto ambiental. Eso es lo que nos tiene que ilusionar y exigirle a quienes tienen que trabajar en ámbitos que se han caído, de que ellos se arremanguen y que ellos hagan las propuestas para que este país no tenga que concentrarse en un tema lamentable, como tenemos ahora que lamentarnos con un desempleo galopante. Interesante lo que has planteado, Yayo, porque es solidaridad comunal de país frente a la globalización, o sea, lo colectivo funcionando hacia afuera y hacia adentro, pero también hiciste, sin señalarlo, algo que me gustó mucho, que es solidaridad por sobre resiliencia. Resiliencia es una palabra que está de moda, que es capacidad de sobrevivir. Yo, encerrado en mi casa, soy capaz de sobrevivir de la pandemia, ¿verdad? Y no, porque eso es individualismo, mi problema resuelto, ¿verdad? Bienvenida cuando eso te da fuerza para luchar por tus intereses, pero eso es totalmente renco si no va acompañado de solidaridad y cómo resuelvo yo el problema de mi comunidad, de mis intereses especiales, de mi sociedad, que va desde el medio ambiente hasta la organización del barrio y del turno del pueblo cuando vuelvan a ser, ¿verdad? Solidaridad, tenés razón, significa en términos prácticos usar la mascarilla aunque estemos vacunados. Eso es. ¿Verdad? Eso es solidaridad en términos prácticos, pero por supuesto que se puede extender a todo acto que requiere ser colectivo para que triunfe, ¿verdad? Solidaridad esa en no agarrar la bola y tratar de llevarla al marco, sino hacer el pase al Mejor compañero colocado, al que mejor está mejor colocado. colocado,
¿verdad? Es hacer ese pase gol, eso es solidaridad, aprender a jugar en equipo, aprender a jugar como país que puede manejar tantos temas porque se los ha dividido de manera clara, ¿verdad? Y que confía que cada uno de esos colectivos haga bien su trabajo, ¿verdad? Solidaridad no es poner un asfalto deteriorado y pagar para que digan que el asfalto estuvo bien. Eso no es solidaridad y eso hay que corregirlo, como hay que corregir que la gente ande sin mascarillas, ¿verdad? Solidaridad es muy amplio y hay que hay que detectarlo, identificar cuando no se está produciendo, porque nos rebajamos cada vez como ciudadanos y como país. Y otro punto, además de esto, es que señalaste y que también me gustó muchísimo, no responder a la angustia del momento y no reducir todos los retos que tenemos a la angustia del momento, ¿verdad? Eso de todos volcados al tema de corrupción, estamos dejando de lado los grandes temas del desarrollo del país. Muy bien, es un gran tema y hay que apoyar a las autoridades que están llevando adelante y hay que ser vigilantes, o sea, pero la responsabilidad está en otro. Fíjate que es muy interesante. Así es. Cuando la gente dijo MECO y H. Solís son corruptos, paren ya el arreglo de darles plata. Bueno, si paran ya dar plata a las empresas, ¿verdad? Que son las grandes empresas constructoras del país, nos quedamos sin carreteras. Es decir, ¿cómo logramos que los personeros corruptos de MECO y Solís vayan a la cárcel, pero que MECO y Solís funcionen y sigan trabajando en lo que ya estaban contratadas para hacerlo? Porque si no nos va a salir más caro el remedio que la enfermedad. ¿Qué hacemos sin dos empresas vitales para el país? No es el problema de la empresa. El problema no está en las cobijas, el problema no está en la empresa, está en las cabezas que manejaron con corrupción a esas empresas, ¿verdad? Eso es lo que nos cuesta tanto diferenciar a la hora de la toma de decisiones, ¿verdad? Así es, Lo primero que dijo el gobierno fue no presupuesto para MECO y Solís. A la semana el ministro tuvo que correr a la Asamblea Legislativa y decir, por favor, señores. Así es, hay un chiste, Mimi, que se repite mucho, pero también sirve de ejemplo, que es un alemán que vivió en Chile y que el amigo le dice que su mujer le puso los cachos y él dice, ya resolví el problema porque vendí el sofá, ¿verdad? Bueno, es más o menos lo que vos estás diciendo. Hay que buscar la causa raíz y no hay que conformarse con las hojas del rábano, ¿verdad? Eso es absolutamente necesario. A mí me angustia cada vez que ocurre esto, como otras áreas importantes las dejamos atrás sin atender. Eso, buena parte de la culpa la tienen los medios tradicionales que venden audiencia, que venden periódicos, que venden porque eso es su trabajo, y entonces buscan la noticia, ¿verdad? Y la noticia, aunque les permite vender, y 2 o 3 días después deja de existir y buscan otra. La otra vez estuvo este país focalizado en un error humano de un vacunador que no pone la vacuna debidamente. Nadie habló del montón de vacunas bien puestas que hay. ¿Y por qué? ¿Y por qué con tantas vacunas dejamos de llevar viejitos a los hospitales a morir? Nadie habló de eso. Perdón. Se pasó ese escándalo. Fue más, porque en el escándalo añadimos que quién sabe cuántos de los vacunados no habíamos sido vacunados. Sí. Se sembró la duda. Sí, claro. ¿Verdad? Y pasa ese escándalo y buscan el siguiente. Y pasa ese escándalo y buscan el siguiente. ¿Verdad? Entonces, la noticia no es todas las cosas buenas que ocurren, sino
precisamente la que ocurre inusualmente es la que es noticia, ¿verdad? Y eso como sociedad, nos quita esa visión integral, ¿verdad? Entonces, de repente, el problema es hoy lo que vende periódicos, mañana lo que vende periódicos y pasa mañana lo que vende periódicos, y nadie le da seguimiento a lo que nos llamó la atención hace un mes, hace 2 meses. Ya nadie se preocupa por eso, porque Ahora, los periódicos... perdón, no, es que pensé que en el tema de la vacunación hemos pasado de aplaudir a nuestras autoridades de salud a denigrar a nuestras autoridades de salud. Cuando las denigramos y no tuvo sentido, pasamos entonces a ignorarlas, ¿verdad? Es decir, me refiero como Sí, colectivo. sí. Es decir, eran los ángeles que nos cuidaban. De pronto eran los perversos que nos están mintiendo y son corruptos. Y ahora ya no me importan, ya no pregunto qué está pasando en salud ni en la caja del Seguro Social. Esos Así es, cambios pero Mimi, finales frente Mimi, voy a rebobinar, vea, hay un partido viejo en el país, que elige un candidato para las elecciones del 2022 y no le preguntan cuáles son sus planes. Entrevistan al candidato que perdió para decirle qué le parece. La noticia es el que perdió, no el que ganó. Yo nunca he visto eso en deportes, por ejemplo, ¿verdad? Yo nunca he visto que se entrevista en las Olimpiadas al que ganó la medalla de oro, tal vez la de plata y la de bronce, y nadie entrevista al último, o nadie al, entrevista al que perdió, o al tercero que no tuvo medallas. o al tercero, o al cuarto, que no tuvo nada, ¿verdad? Porque lo que interesa es vender audiencia, les interesa el escándalo. Bueno, eso le está haciendo un gran daño al país. Ojalá la prensa libre siga existiendo, porque también es importante, pero donde todo este escándalo de las constructoras no lo despertó, perdóneme, ninguna prensa, ¿verdad? Eso no ocurrió. La prensa no está viendo, estudiando realmente por qué no nos llegan más vacunas al país cuando las ocupamos, Esa es la gran pregunta. ¿verdad? La quería hacer, Yayo. ¿Por qué no están llegando más vacunas? Sí, bueno, primero que para pasar al tema de la pandemia, que es un tema que ha sido bastante permanente en nuestras conversaciones, aclarar que los virus o los organismos infecciosos, si es que son organismos, los virus no son vivos, y tenemos proteínas infectantes también que ni siquiera tienen material genético, algunos de estos mutan. Hay virus que mutan mucho y hay virus que casi no mutan. En el mundo macro también vemos, las cucarachas son las mismas desde hace millones de años y seguramente los cocodrilos y los lagartos son los mismos desde hace cientos de miles de años, que casi no mutan. Y hay organismos que mutan muchísimo, los pajaritos mutan muchísimo y la naturaleza se encarga de seleccionar. Esas mutaciones son azarosas, no son dirigidas, son al azar. De repente la naturaleza se encarga de seleccionar a los más aptos. Eso nos lo enseñó Darwin, con los pinzones allá en Galápagos. En Galápagos en su primer viaje habían pinzones de pico corto que podían comer cosas duras y de pico largo que solo podían comer cosas suaves. En el segundo viaje había ocurrido en Galápagos una gran sequía y solamente había para comer semillas muy duras. Los pinzones de pico largo desaparecieron, ya no existían. En el segundo viaje de Darwin, que tuvo la suerte de observar un animal de alta mutabilidad, ¿verdad? Y lo vemos y entonces prueba que la selección natural funciona de esa manera, seleccionando el más apto.
pero hay genética muy plástica. Los perros de nosotros son muy plásticos, ¿verdad? Todos nuestros perros vienen seguramente de los lobos, y vean el montón de razas que hay, que hemos podido hacer. Bueno, eso no se puede hacer con los chiitas, por ejemplo. Los chiitas son prácticamente clones uno del otro, y no hay posibilidad de variabilidad genética. Tienen una genética sumamente rígida. Bueno, los virus, este virus 5 tiene minutos. sí, este virus tiene mucha flexibilidad, y entonces ha habido un montón de variantes que desaparecen porque no les favoreció, y algunas variantes que han sido identificadas porque efectivamente o enferman más o más rápido, o enferman con estos síntomas o con aquellos, y entonces hemos ido seleccionando los diferentes variantes que preocupan desde el punto de vista de la pandemia. Esa variante D, que obviamente nos obliga de nuevo a mantener casi los mismos cuidados que tuvimos en el pasado, con algunas ventajas. Podemos movilizarnos más al aire libre, ¿verdad? Siempre que llevemos mascarilla cuando hay acumulación de personas, ¿verdad? Y no nos juntemos en lugares cerrados, ¿verdad? Que es, aparte de lavarse las manos y la mascarilla, las mejores indicaciones. Pero yo sé que hay factores de todo tipo, pero ¿podemos esperar realmente que las vacunas necesarias nos lleguen a tiempo? Mira, las vacunas que hay en el mercado, están, pareciera, sirviendo bastante bien contra la variante Delta. La variante Delta no es un virus nuevo, ¿verdad? Es una variante del virus que conocíamos, así que buena parte de lo que aprendimos desde el principio, ahora lo podemos aplicar. El virus sigue siendo entonces un virus de transmisión aérea, ¿verdad? Los fómites o las perillas y las cosas así son menos importantes. Eso de lavar las cosas que vienen del supermercado es mucho menos importante. Sabemos que con agua y jabón el virus se destruye. Es un virus así muy frágil, muy lábil. Esta variante lo que tiene es que directo a los la llave que utiliza para entrar a la célula, los virus todos tienen que entrar a una célula y decirle a la célula, haga cosas como yo, ¿verdad? Y entonces la célula se convierte en una fotocopiadora de esos virus, ¿verdad? Porque ellos no se reproducen por sí mismos. Entonces, por eso es que la ciencia dice que no están vivos, porque no hay ni meiosis ni mitosis, pero sí logran replicarse bien entrando a una célula. Bueno, el virus original entraba a la célula con alguna dificultad. Esta variante tiene menos problemas para llegar a la célula que lo va a replicar, por un lado. Y por otro lado, al variar un poquito esa llave de entrada, los anticuerpos de las vacunas también le cuesta más neutralizar a ese virus, pero lo neutralizan finalmente. Todavía hay muchísimas cosas que no sabemos de largo plazo. Por ejemplo, conocemos que hay dos tipos de inmunidad: la inmunidad serológica, que es donde están los anticuerpos, y la inmunidad celular, que es donde hay unas celulitas que son poquitas, se llaman las células T, que las bibliotecas que tiene el organismo para volver a hacer anticuerpos masivamente. Es muy posible que la inmunidad celular nos proteja con esta vacuna varios años. Es muy posible. Pero bueno, todavía tenemos que ver cómo nos llegan más vacunas. Este fue el primer país en comprar vacunas. Los contratos no han sido no han sido honrados con la velocidad que queríamos, porque la demanda de vacunas de países ricos es enorme, y lamentablemente además se acumularon. Buenos ricos hicieron la acumulación. Los ricos están botando vacunas que se les vencieron sin aplicarlas, ¿verdad? Aquí tenían que haber entrado 800,000 vacunas por semana, y con suerte nos están entrando 100,000 en promedio. Queda un minuto, ya hacete un cierre de 1 minuto. Yo quisiera decir que este es un país hermoso,
que debe complementarse la globalidad con la localidad y que la responsabilidad de cada uno es hacer lo que le toca hacer responsablemente, no distraerse, no ser pesimistas, tratar en todo momento de hacer esa contribución colectiva al que estamos llamados y es la que ha dado resultados en el pasado. No ha sido el egoísmo, ha sido la solidaridad que nos sacó de no ser un país como tantos otros en el mundo subdesarrollado, a ser el país que hoy rajamos y que nos sentimos orgullosos. Pero ha sido como elemento común la solidaridad la que nos llevó a ese mejor país y nos puede llevar a un país todavía mejor. Muchas gracias, Yayo. Nos estaremos viendo en el futuro y ojalá que aceptes estar en otro programa. A todos ustedes, muy buenas tardes y que la pasen bien.